Hola, saludos, bendiciones. Vengo una vez más con otro estudio de la palabra de Dios. Y esta vez lleva como título una historia profética de la iglesia. Oremos. Padre querido, gracias por tu amor y tu bondad. Acompáñanos, Señor, a través de este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Se conoce o interpreta mucho mejor la historia de la iglesia cristiana cuando se le estudia con un auxilio inestimable de la profecía del libro de Apocalipsis. Sobre todo cuando se comprende que en ella Cristo define o califica a su iglesia en sus diversos momentos o estado a través de la era cristiana y la amonesta con autoridad y sentido práctico. Sus palabras, inspiradas por su ciencia y amor infinito, iluminan, orientan y animan. ¿Qué título se le da al último libro de la Biblia? La revelación de Jesucristo. La palabra Apocalipsis es la transcripción de un término griego que significa revelación. ¿A quiénes pertenecen las cosas reveladas? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas no pertenecen a nosotros ni a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. ¿Con qué propósito se dio el Apocalipsis? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. ¿Qué gran acontecimiento es eminente de acuerdo con este libro? He aquí que viene por las nubes y todo ojo le verá, y lo que le ha pasado y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Versículo 7. Este libro no solo comienza y termina con el asunto de la segunda venida de Cristo, sino que sus diversas profecías se extienden hasta este gran acontecimiento culminante para la iglesia y el mundo. ¿Cómo se estimula el estudio de este libro? Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Vamos a hacer un análisis de las 7 iglesias. ¿A quiénes se dedica el libro? A las 7 iglesias que están en Asia. Versículo 4. ¿Cuáles eran los nombres de esas 7 iglesias? Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardi, Filadelfia y Laodicea. Versículo 11. La carta de Juan a las 7 iglesias que están en Asia fueron dirigidas a grupos reales de creyentes cristianos de la provincia romana de Asia. Esos mensajes describen condiciones existentes con esas iglesias en los días de Juan y proporcionan consejos apropiados para sus necesidades particulares. Pero por cuanto había realmente más iglesias en Asia que las 7 nombradas, y por cuanto el número 7 se repite muchas veces en el Apocalipsis, evidentemente con sentido simbólico, estas 7 iglesias en particular deben tomarse como representativas de la iglesia como un todo, y los mensajes dirigidos a ella como mensajes aplicables también a 7 periodos o estados de la iglesia que se extienden desde el primer hasta el segundo advenimiento de Cristo. Y a través de las escrituras, el número 7, cuando se le usa simbólicamente, se le entiende en general como que indica totalidad, plenitud y perfección. Un estudio de la historia revela que estos mensajes son en realidad aplicables de una manera especial a 7 periodos sucesivos que cubren la historia entera de la iglesia cristiana. Thomas Newton, aunque sin sostener el mismo este punto de vista, nos dice: muchos afirman, entre ellos hombres cultos como Moore y Bertrand, que las 7 epístolas son proféticas de otro tanto periodos o estados sucesivos de la iglesia desde el principio hasta el fin del todo. ¿Con qué título se distingue el primer estado de la iglesia? Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:1. Éfeso simboliza adecuadamente el carácter y la condición de la iglesia en su primer estado, cuando sus miembros recibieron la doctrina de Cristo en su pureza y gozaban los beneficios y bendiciones de los dones del Espíritu Santo. Estos mensajes pueden pensarse como aplicados al primer siglo o aproximadamente al tiempo de la vida de los apóstoles. Después de elogiar a esta iglesia por su buena obra, ¿de qué acusa el Señor a esta iglesia? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde ha caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Versículos 4 y 5. El primer amor es el amor de la verdad y el deseo de hacerla conocer a otros. La primera obra son el fruto de este amor. ¿Qué nombre se le da al segundo estado de la iglesia? Escribe al ángel de la iglesia en Mirna, versículo 8. Algunos piensan que Mirna significa mirra o incienso aromático. Puede considerarse que el mensaje de Dios Esmirna se aplica al periodo cuando muchos de los santos de Dios sufrieron el martirio bajo la Roma pagana durante los siglos segundo y tercero y la primera parte del cuarto. ¿Cómo se hace referencia al periodo final de tribulación de la iglesia durante ese tiempo? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Versículo 10. La más severa de las persecuciones bajo la Roma pagana se experimentó bajo el emperador Diocleciano desde el año 303 al año 313 después de Cristo. ¿Qué nombre se da al tercer estado de la iglesia? Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, versículo 12. Pérgamo, que fue edificada sobre una elevada colina, representa adecuadamente el periodo en que surgió a la conversión de Constantino hasta el surgimiento del papado con su silla de autoridad en Roma. Durante este periodo la iglesia, que anteriormente no tenía donde reclinar su cabeza, se eleva la soberanía de autoridad del Estado y participa de la prerrogativa del sacerdocio pagano. Se torna rica y poderosa, pero al mismo tiempo recibe en su seno vasto depósito de material extraño procedente del mundo y del paganismo. Entre los ritos y ceremonias paganas introducidos y previamente en la religión cristiana estaba el festival pagano, representado por la observancia del llamado Día del Sol, el domingo establecido entonces por la ley. Con ello se coloca el primer día de la semana en lugar del séptimo día o sábado de la Biblia. ¿Cómo se elogia la fidelidad de esta iglesia? Yo conozco tus obras y dónde mora, dónde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no ha negado mi fe, ni aun los días en que Antipas mi testigo fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Versículo 13. Hay una buena razón para creer que Antipas se refiere más bien a una clase de personas que a un individuo, puesto que no se halla ahora información digna de confianza concerniente a una persona tal en ninguna historia auténtica de la iglesia de aquel tiempo. ¿Qué título se le da al cuarto estado de la iglesia? Escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, versículo 18. Tiatira simboliza la condición del pueblo de Dios durante el largo y oscuro periodo de la supremacía y persecución del papado, relacionado con la profecía de los 1260 años. Durante ese periodo millones de los santos de Dios fueron muertos de la manera más cruel, y en su maravillosa profecía registrada en San Mateo 24, Cristo se refirió a ese tiempo con las siguientes palabras: porque habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, y la tribulación de los 1260 años fue acortada por la influencia de la reforma. ¿Qué promesa dejó Dios para los perseguidos? Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciera igual de mi obra hasta el fin, y yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y será quebrada como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. ¿Qué nombre se le da al quinto estado de la iglesia? Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3:1. Sardis se la amonestó: sé vigilante y corrobora las cosas que aún quedan. En ese tiempo la gran tribulación del pueblo de Dios estaba terminando, pero solo como resultado de la reforma se logró que quedaran algunos del pueblo de Dios. Eso está en Mateo capítulo 24, versículos 21 y 22. Y la nota correspondiente a esta actividad, la iglesia de Sardis puede ser considerada como representante de la iglesia reformada durante el tiempo de la reforma, de allí en adelante. ¿Qué cariñoso título se le da a la sexta iglesia? Escribe a la iglesia en Filadelfia. Filadelfia significa amor, entrañable o fraternal. Puede considerarse que el mensaje que se leía se aplica a la iglesia durante el despertar adventista, desde la última parte del siglo XVI hasta el comienzo de juicio en 1844.
Nos vemos en la segunda parte de este tema.